ponernos de pie. Y nuestro hermano Roberto viene a compartirnos el tercer tema de este día. Los invito para que extiendan su mano derecha y vamos a pedir el Espíritu Santo para él. Así como lo pidieron en la mañana, así vamos a pedirlo hoy. Gloria a Dios. Abran su corazón generoso y pidan el Espíritu Santo para nuestro hermano. Señor Jesús, bendito seas. Te alabo y te doy gloria en esta tarde, en que le permites a nuestro hermano ponerse de rodillas ante tu presencia, porque él implora en este momento la fuerza y el poder de tu Espíritu Santo, para que cada una de sus palabras salgan con el poder, con la unción que solamente proviene de ti. María Santísima, Virgen bendita, tómalo en tus manos, cobíjalo y protégelo, y que cada una de estas palabras que van a brotar de sus labios y de lo más profundo de su corazón sean ungidas también por ti, María Santísima. Bendícelo a él y bendice a todos y a cada uno de sus familiares. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo, mis hermanos. Les invito en el nombre de Jesús a que tomen asiento y que procuremos un momento en silencio para escuchar lo que el Señor Jesús tiene para cada uno de ustedes, para cada uno de estos corazones que hoy han venido dispuestos a escuchar no solo su palabra, sino a contemplar su gloria en nuestra vida. Amén. Vamos a disponernos en silencio. Yo les pido que dejemos de caminar por ahí, que tratemos de no solo de sentarnos, sino de concentrarnos bajo la mirada amorosa de Jesús. Cuando en la mañana empezaba el Padre Flavio a hablarnos de Jesús, nos decía que era el enviado del Padre, que era un Dios que había sido solución enviada por el Padre para cada uno de ustedes, para cada uno de nosotros. Un Dios que venía a derrochar misericordia para cada uno de nuestros corazones. Un Dios que es verdad, un Dios que existe y que está vivo. Fuimos siguiendo después la prédica de nuestro hermano Martín y nos habló de un Dios verdadero, de un hombre verdadero, aquel que encarnado en María se ha hecho hombre para tu salvación, para mi salvación, aquel que quiso ser sin perder su divinidad, estar y sentir como tú y como yo. ¿Qué sintió Jesús cuando nos platicaba Martín? ¿Cuáles fueron los sentimientos de Jesús? Yo recuerdo por ahí que les dijo que suspiraran, ¿ya no se acuerdan? Sí. ¿Tuvo hambre Jesús? Sí. ¿Tuvo sed? Sí. ¿Qué más tuvo Jesús de sentimientos humanos? Dolor, ¿qué más? Tristeza, ¿qué más? Soledad, ¿qué más tuvo Jesús? Cansancio, angustia, ¿algo más que haya tenido? Bueno, lo que más haya tenido, ahora todo ese Jesús enviado del Padre, ese Jesús divino y humano que está a las manos tuyas, a tu alcance, hoy vamos a tratar de descubrirlo mediante su gracia como un rey, como un Mesías esperado, como un Mesías esperado, como aquel que, como dice el título del tema, instaura el reino de Dios.
¿Cómo se llama el tema? Jesucristo instaura el reino de Dios. ¿Cómo dice nuestra cita lema? ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Ahora vamos a tratar de contestarle todos. Tú eres el que instauras el reino de Dios. Fuerte. Más fuerte, parejitos, que él escuche que es una sola voz la que le contesta. El Mesías esperado. Y no vamos a hablar de un Jesús, vamos a hablar de la realidad de ese reino de Dios en nuestras vidas. Quiero preguntarles algo. ¿Alguno de ustedes, alguna de ustedes ha imaginado un lugar donde puedas estar todo el día contemplando y todo el día a los pies del Señor Jesús? Sagrario. ¿Has imaginado un lugar? ¿Cómo te lo has imaginado? Como nos dice el libro del Apocalipsis, sentado en un trono de esmeraldas. ¿O lo has imaginado a ese Jesús humano, a ese Jesús divino, a ese enviado del Padre? ¿Le has imaginado junto a ti? ¿Cuál ha sido tu realidad o cuál ha sido tu pensamiento acerca de ese Jesús, de ese lugar? Muchas veces agarramos y tomamos al cual la palabra de Dios y decimos el lugar donde está Jesús. Es como nos dice esa lectura del Apocalipsis. Así muchas veces le hacemos o no le hacemos así. ¿Cómo se imaginan ese lugar donde está Jesús? Quiero preguntarles. En la gloria, ¿dónde más? En el sagrario, ¿dónde más? En el altar. En todos esos lugares, pero hoy vamos a hablar de un reino. De un reino. Habíamos dicho al principio que el tema se llama Jesucristo instaura el reino de Dios, ¿verdad? ¿Qué nos da la idea de instaurar? La palabra instaurar significa establecer, poner a disposición algo de alguien de manera gratuita. Algo de poner a disposición algo de alguien de manera gratuita. ¿Quién de ustedes ha puesto de manera gratuita algo, cualquier situación o cualquier lugar al alcance de sus hermanos, no de sus familiares, de sus hermanos en la fe? ¿Quién de nosotros ha sido capaz de dejar una casa, un terreno, un rancho para que ahí nuestros hermanos vivan en paz? ¿Cómo que aquí no hay nadie? ¿Nadie? Bien. Jesús establece ese reino de Dios. Nos lo pone a nuestra disposición. Un reino. Un reino. ¿Qué se imaginan o qué idea nos da la palabra reino? ¿Cómo la podemos introducir en nuestras vidas, en nuestra mente, esa palabra reino? Un lugar donde existe territorio delimitado. Reino también es un lugar donde hay habitantes, donde hay algunos objetos, pero sobre todo, reino es el lugar donde gobierna un rey. ¿O no? Ahora yo quiero preguntarles, ustedes estarán y estaremos impacientes. ¿Quién está impaciente por conocer el lugar que Cristo ha reservado como su reino para cada uno de nosotros? El que esté impaciente, levante su mano. El que quiera conocer el lugar donde el dulce Jesús ha establecido el lugar para su reino, la residencia de su reino. Amén, Señor. Estos son los que tú has elegido. Son solamente los que tú has elegido. Los demás se perdieron el boleto. Pues si levantan la mano rápido, a lo mejor sí nos toca. Ahora sí, ¿verdad? Sí nos toca. Sí nos toca ese lugar, esa mansión. Pero vamos a decir, ¿por qué Cristo? ¿Por qué el enviado del Padre, el verdadero Dios y el verdadero
porque desde el principio y hasta el final de su vida de prédica, de vida y de obra de Jesús, fue buscando los medios, los lugares, las situaciones, en personas, en momentos radicales de la cultura de Israel, para instaurar ahí su reino. Y hacia el final de su vida, dice la palabra de Dios, les dice a sus apóstoles, ¿quién quisiera ser apóstol de Jesús? Ahora sí todos, ¿verdad? Bueno, los que quieran ser apóstol de Jesús, los apóstoles de Jesús, del Maestro, escuchen lo que dice la palabra de Dios. Os digo que ya no beberé más de este fruto de la vid hasta el día aquel en que lo beba con vosotros, nuevo en el reino de mi Padre. Palabra de Dios. El reino en el vino nuevo en tu vida, garantizado por Jesucristo, promesa viva del Padre. Ya no lo beberé más hasta que estén. ¿Quiénes quieren estar allá con Jesús? ¿O a quién les prometió ese vino nuevo de vida? ¿A quién le prometió estar y beber con él de ese fruto de la vid? A mí, a mí. Además, Jesucristo, el enviado del Padre, el prefigurado desde más de 6,000 años en la historia de Israel, cuando el profeta Daniel habla de la instauración del reino mesiánico para aquel pueblo israelita que tanto necesitaba, no solo un libertador, sino un guía, un Mesías, un líder. Lo prefigura en la lectura del capítulo 7 en el verso 13, perdón. Dice la palabra de Dios: vi venir sobre las nubes del cielo a alguien como un hijo de hombre, que se dirige al anciano y es presentado ante él. Y a este hijo de hombre le dieron poder, honor y reino. Y todos los pueblos, naciones y lenguas le servían. Su poder es eterno y nunca pasará, y su reino no será destruido. Palabra de Dios. Esa profecía de revelación mesiánica para el pueblo de Israel se cumple en Jesús. Aquel como hijo de hombre. ¿O no nos dijeron así hace un rato que era hijo de hombre? Su reino todos someterán. Todas las naciones, lenguas y pueblos le servirán. Pero hay algo más fuerte en la palabra de la lectura de Daniel, cuando dice: su poder es eterno y nunca pasará, y su reino no será destruido. El reinado de Jesús, el lugar que tiene para ti y para mí, donde te ha prometido beber ese jugo de la vid, no será destruido. Es un reinado que no tiene fin. Es un reinado que ya está instaurado para toda la eternidad. Para todos aquellos que queramos o quieran beber. ¿Quién quiere beber de ese vino nuevo que nos promete Jesús? Amén, Señor. Ellos son a los que tú le has hablado. Pero aún más, ese profeta esperado por el pueblo israelita, cuando empieza su jornada mesiánica, su jornada de caminar por Galilea, empieza a revelarse no solo con palabras, sino con obras. Dice la palabra de Dios que el poder manifiesto de Jesús lo dice de esta manera cuando se dirige a la pecadora y le dice: hija, tus pecados te son perdonados. Palabra de Dios. El poder manifiesto del Rey, aquel que gobierna en ese reino, aquel que es capaz de derrochar y regalar misericordia a ti y a mi pecador, a través de esa lectura, a través de ponernos en la situación de esa pecadora. Hija, tus pecados te son perdonados. ¿A cuántos de ustedes ha invitado Jesús a su reino al decirle: hijo, tus pecados
pecados te son perdonados. Creo que me equivoqué de lugar. Me equivoqué de cita entonces. Con razón yo veía puras auras hace rato que me subí aquí. Puros santos. A nadie necesitamos ser perdonados. A ver, ahí, el poder manifiesto del Rey cuando dice, hija, tus pecados te son perdonados. Ese es el Rey que te invita a su reino. Ese es el Rey que te dice, ven, porque quiero beber contigo de esta bebida, de este fruto de la vid nuevo en el reino de mi Padre. Y aún más, dice la palabra de Dios, que ese mismo Jesús es aquel que va a juzgar conciencias y actitudes de cada uno de nosotros. Dice el Evangelio de Juan, y le ha dado poder para juzgar, porque es hijo de hombre. No os extrañéis de esto. Llega la hora en que todos los que estén en los sepulcros oirán su voz, y saldrán los que hayan hecho el bien para una resurrección de vida, y los que hayan hecho el mal para una resurrección de juicio. Palabra de Dios. ¿Y ustedes quién dicen que soy? La resurrección y la vida. Aquel que tiene autoridad directa del Padre para juzgar las conciencias, los pensamientos, pero sobre todo las obras de cada uno de nosotros. Los que escuchen su voz resucitarán para el juicio, y saldrán los que hayan hecho el bien para una resurrección de vida, palabra de Dios. ¿Quién quiere tener esa resurrección de vida? ¿Quién de ustedes, hermanos, hermanas, desea que esa palabra de Dios, del Evangelio de Juan, se cumpla en lo más íntimo de su corazón y en las más grandes entrañas, lo más escondido de nuestra vida? Amén, Señor. Ellos son los que tú vas a darles resurrección para vida. Y aún más, ese Rey apenas está empezando a descubrir su reino. Yo quiero preguntarles, hermanos, hermanas, ¿quién se siente afligido? Pobre de espíritu. Yo voy a leer la palabra de Dios, y según vayan cayendo ustedes en esa clasificación, levantan sus manos. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra. Y bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Palabra de Dios. ¿Dónde están los mansos, los que lloran, los pobres de espíritu? Aleluya, Señor. Para ellos es tu reino. Bendito eres, Señor. Para ellos has instaurado tu reino. Y el momento decisivo de la promesa de instauración de Jesucristo acaba de ser revelado para cada uno de ustedes. Porque en ese sermón de la montaña, Cristo, Mesías esperado, Rey, el que establece el reinado de Dios en la vida de todos nosotros, nos lo acaba de revelar aquí y ahora. Aquel que desee gozar del reino de Dios ha sido revelada a quienes se los va a dar. ¿A quienes se les va a dar el reino de Dios? A los afligidos, a los mansos, a los que lloran. A ustedes, hermanos, va a ser instaurado el reino de Dios. Pero no esperen que pase por aquí. ¿En qué se van al reino de Dios ahora que me acuerdo? ¿En qué se quisieran ir? ¿En el Discovery, en el Challenger o en cuál?
transporte se quieren ir al reino de Dios? ¿En qué? No le escuché. Ah, cuando se mueran. En una paloma. Oye, está grandota la paloma para que te lleve entonces, hermana. Bien, todos los que desean ir al reino de Dios, escuchen lo que cuesta el pasaje. Guarden silencio los que quieran comprar ese pasaje. Cristo nos hace dignos poseedores del reino, pero nos pide una cualidad. Dice el Evangelio de Marcos: que necesitamos hacernos como niños para entrar en el reino de los cielos. Palabra de Dios. ¿Quién quiere ser niño ahora sí? Ahora sí todos, ¿verdad? Y quieren su regalo que les van a traer los reyes. Hacernos como niños no significa retroceder cronológicamente en nuestras vidas. Hacernos como niños no significa perder edad. Significa madurar en el espíritu. Significa poder tener la transparencia, la limpieza, pero sobre todo la inocencia de un niño, para poder tener derecho a ese pasaje al reino de los cielos. ¿Cómo lo entendemos en castellano común? Dejar que nuestra vida sea transformada por el poder de la promesa de Dios. Dejarnos transformar por la dulzura de su palabra en esa promesa. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ya basta, hermano, ya basta, hermana, de drogarnos. Ya basta de prostituirnos. Ya basta de robar. Ya basta de seguir viviendo una vida no solo desenfrenada, sino alejada y corrompida por la sociedad, corrompida por nuestro odio, por nuestro rencor, por la manera como hemos ido viviendo, y en ese mismo camino de vida hemos perdido la inocencia de los niños. Hemos perdido ese amor del primer momento, cuando ese niño se acerca a su padre. Quiero preguntarles, ¿quién tiene hijos chiquitos? De 5 años, 6 años hacia abajo. Casi todos, ¿verdad? ¿Y con qué cariño los reciben? Papi, mami, ¿cómo estás? Con candor. ¿Ellos odiarán? Ellos tendrán rencor por aquellos de los que han abusado o han sometido su vida a capricho. Tienen el candor del primer amor, la inocencia que da el ser niño. Y los que se hacen, o los que queramos hacernos como niños, para nosotros es el reino de los cielos. Amén. Y ese reino de los cielos tiene 5 características, 5 atributos, porque los reyes cuando dan algo, no son características, no son garantías, son atributos. El primer atributo que nos da el reino de los cielos es que es un atributo social, un atributo que va más allá de cualquier pensamiento, una realidad social donde tú y yo nos encontramos, un reino donde gobierna un rey. Otro de los atributos del reino de Dios es que es una realidad terrena y política, no solo celestial. ¿Y cómo lo podemos entender? ¿Quién de ustedes ha rezado el Padre Nuestro? Todos, casi todos. ¿Y cómo le decimos en la oración del Padre Nuestro? Venga a nosotros tu reino,
Les voy a preguntar, ustedes contestan. Venga a nosotros tu reino y en la tierra como en el cielo. El reino de Dios se va instaurando en la manera que nos vayamos haciendo niños y lo dejemos entrar en nuestras vidas, en la tierra. Otro de los atributos, el tercero de los atributos del reino de los cielos, es que no es un atributo tiránico. Dios respeta tu voluntad si quieres aceptar ese reino de Dios. Y hay algo bien emocionante, dice el Evangelio de San Lucas, está en medio de nosotros. ¿Qué sucede cuando algo camina en medio de nosotros? ¿Con libertad le podemos tomar o no le podemos tomar? Si queremos, sí. Si no queremos, le dejamos pasar. Así es el reino de Dios. No es tiránico, no se impone. Es un reino que respeta tu voluntad, pero sobre todo da libertad política y te da libertad en tus derechos humanos. Otro de los atributos del reino de Dios es que es universal. ¿Cómo universal? ¿Para qué universal? Lo mismo para ustedes que fue proclamada hace un momento la promesa del reino de Dios para los hermanos que viven allá en Patagonia, allá en Alaska, allá en Indonesia. Es clara la palabra de Dios cuando nos dice en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 28, en el verso 19, id y haced discípulos a todas las gentes. Palabra de Dios. Ir a todos lugares y hacer discípulos. Llamar a aquellos que quieran entrar en el reino. Y el quinto atributo, el más importante. Este atributo tiene una característica que lleva a la fe y lleva a la conversión en Jesús. Es una relación social, humana, pero sobre todo religiosa con Jesús. Amén. Ahora quiero invitarlos, a ver, levanten su manita a la derecha. Hasta aquí, así como nos ponemos, vamos poniendo de pie. Vamos a ponernos de pie, total. Ya bailaron, ya comieron. Levanten su manita. La derecha, sí, así como si quisieran tocar la carpa. Ahora tienen la otra manita, el otro bracito. Ándenles, tienen manitas. A ver, ahora estiren sus pies y den unos pasitos hacia el lado que más les acomode, de aquí para acá, sobre las de estas, unos 3, 4 pasitos. Todos vamos a dar unos 3, 4 pasitos. Rápido, todos. Todos vamos a tratar de caminar un momentito para que no se nos duerma. A ver. Aleluya, Señor. Esos pies. Sigan caminando y contemplen a su hermana que estaba hace un momento en una andadera. En verdad, apláudele y grítale a Dios lo que tu corazón siente en este momento. Aleluya, Señor, bendito eres. Sigan caminando porque ahorita vamos a entender para qué tenemos pies. Otros pasitos, 3, 4 pasitos ustedes. Otros 3, 4 pasitos. Ahora levantamos nuestras manos, las dos. Esas manos que tienen y esos pies que les movieron, estiren, muévenlas, agítenlas. Esas manos, esos brazos que movimos y esos pies que nos transportaron de un lado a otro, ¿saben para qué nos sirven? Para caminar hacia el reino de Dios. Para pedir, como en el Padre Nuestro, que venga a nosotros su reino. Bendito eres, Señor. Para eso nos sirve. Siéntense.
Para eso no sirven solamente las manos y los pies, no para lavarlo también. Pero hoy tus manos sirven para pedir, para caminar como esta hermana. Entonces, ¿para qué nos van a servir nuestros pies? Para caminar al reino de Dios. ¿Para qué nos van a servir nuestras manos? Para pedir que venga a nosotros su reino. Quiero que guarden silencio, si son tan amables en Cristo Jesús, y escuchen un momento la palabra de Dios. Se agolparon tantos que ni siquiera ante la puerta había ya sitio, y él les anunciaba la palabra. Y le vienen a traer a un paralítico llevado entre cuatro, al no poder presentárselo. A causa de la multitud abrieron el techo encima de donde él estaba, y a través de la abertura que hicieron descolgaron la camilla donde yacía el paralítico. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban ahí sentados algunos escribas que pensaban en sus corazones: ¿por qué este habla así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Pero al instante, conociendo Jesús en su espíritu lo que ellos pensaban en su interior, les dice: ¿por qué pensáis así en vuestros corazones? ¿Que es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate, toma tu camilla y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder de perdonar pecados, dice al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Se levantó, lo más emocionante, se levantó, y tomando su camilla, salió a la vista de todos, de modo que todos quedaban asombrados y glorificaban a Dios, diciendo: jamás vimos cosa parecida. Palabra de Dios. Este Evangelio de Marcos nos relata lo que ya todos conocemos: la curación del paralítico, que llegan cuatro amigos con él y se levantan. Pero se levanta por la voz del Rey, aquel que ha instaurado ya el reino en la vida del paralítico, aquel que fue capaz de instaurar el reino aún sin conocerlo y sin pedirlo, de aquellos cuatro amigos que se lo llevaban. La realidad social del paralítico era en quien confiaba, en el Rey que sabía que en su reino podía darle libertad, porque un rey perdona y libera en su reino, aunque sea aquí en la tierra. ¿O no es así? Un rey tiene toda la autoridad. Y en esa realidad social de los 5 atributos que veíamos del reino de Dios, se empieza a cumplir en ese paralítico la palabra del Rey, aquel en el cual sabían y confiaban que iba a poder sanar a aquel paralítico. Quizás no fue fácil quitar el techo del lugar donde se encontraban. Quizás les costó trabajo. O se imaginan que ya iban preparados, ya llevaban mazo y cincel y pico y todo lo que se necesita. No, pero confiaban en el Rey. La realidad social, el primer atributo del reino de Dios, es cumplido en cabalidad en ese hermano paralítico. El segundo atributo, el atributo terrenal. ¿Cómo se encontraba este paralítico? ¿Cómo se encuentra el paralítico? Postrado en una camilla. Apestado, despreciado. Lo más
despreciado y marginado por su familia. Porque aquí la lectura no habla de que fueron hermanos, padres, parientes. Dice muy claro, amigos. ¿Cuántas veces tu familia te ha despreciado porque estás postrado en la camilla de la droga? ¿Cuántas veces tu familia te ha despreciado porque estás postrado en la camilla del odio, del rencor, de la prostitución, del alcoholismo? ¿Cuántas veces tu misma familia te ha y nos ha despreciado porque dice que no somos nada, que estamos pegados a un vicio que nos tiene clavados? Segunda realidad del reino. Tercera realidad, tercer atributo que se cumple en esa lectura y hoy se está cumpliendo en tu vida. El reino de Dios no es tiránico. ¿Cómo se imaginan aquel rey que ya le iba a dar? Él sabía, Jesús sabía que iba el paralítico para que le hiciese andar, para que le liberara de su camilla. Pero lo respetó. ¿O qué le dijo primero? Ponte de pie, camina y vete. ¿Qué fue lo primero que le dijo? Tus pecados te son perdonados. No hay tiranía, hay misericordia inmensa de Jesús para ese paralítico. Primero lo trata con misericordia, no con tiranía. Le respeta su voluntad, le respeta todos sus sentimientos en ese momento. Sobre todo, respeta su libertad. Si él quería caminar tras y en pos de Jesús, debía de ser levantado. Si él quería caminar cerca y a un lado del Maestro, como todos nosotros queremos entrar a ese reino, Jesús te da la libertad de escoger entre la vida que llevamos y la vida que Él nos ha prometido. Vida nueva, vino nuevo en el reino de su Padre. Atributo de libertad, atributo no tiránico, atributo de amor de Dios para cada uno de ustedes, mis hermanos. El cuarto atributo es un atributo, habíamos dicho, universal. Entendemos, el paralítico no puede caminar, sí, pero ustedes sí pudieron caminar, ¿verdad? ¿Sí o no pudieron? ¿Les costó trabajo mover sus piernas? ¿Les dolieron sus tobillos? ¿Sus manos tampoco les costó gran trabajo agitarlas al Rey? Pues tú, mi hermano, tú, mi hermana, que escuchas hoy lo que Dios tiene para ti, ve cómo ese atributo universal, cuarto del reino de Dios, se cumple en tu vida. Dice la palabra de Dios: por tanto, id a las encrucijadas y a cuantos encontréis, invítelos a la boda. Palabra de Dios. Aquel paralítico que no podía caminar necesitaba caminar para ir a la boda. Tú puedes caminar, tú puedes moverte. ¿Estás dispuesto a caminar, a ser invitado? ¿Estás invitado? ¿Estás dispuesto a aceptar la invitación del Rey para asistir a su banquete? Sí. ¿Sí? Fíjense lo que están diciendo, que sí, ¿eh? Si tú estás dispuesto a cumplir los primeros 4 atributos, el quinto atributo que nos pide el reino de Dios es donde muchos de nosotros perdemos el boleto. Dice Chabelo, lo cataplixiamos. El atributo de vida espiritual. Fe y conversión a Jesús, en Jesús y por Jesús, para que nos libere. ¿Tuvo fe ese paralítico en Jesús o dudó? Tuvo fe. Paralíticos, escuchemos, ¿cuántas veces has dudado de la palabra de Dios? ¿Cuántas veces te ha dicho: hijo, tus pecados, hija, tus pecados te son perdonados? ¿Y cuántas veces hemos vuelto a batirnos en la propia suciedad de nuestra vida? ¿Cuántas veces hemos volteado la espalda a aquel que nos ha prometido vida eterna?
contestes, es pregunta, es personal. ¿Cuántas veces has querido seguir muerto en vida, o hemos querido seguir muertos en vida, cargando un lastre más grande? Esto lo van a entender bien los guanajuatillos, más grande que la piedra del Pípila. Y atrás echamos odio, rencor, pecado, adulterio, drogadicción. ¿Qué más echamos? Miedo, desconfianza. ¿Qué más le ponemos a esa piedra? Rencores, odios. ¿Qué más le ponemos? Riñas y todo lo que caracteriza al buen católico, porque hemos desconfiado de Dios, no hemos creído en su palabra. ¿Cuántas veces Jesús te ha manifestado que respeta tu voluntad y te dice: hija, hijo, si quieres, el Padre nos está esperando, porque yo tengo ya allá preparada tu ración de vino? Quinto atributo del reino de Dios: vida espiritual, fe y conversión. Fe inmensa en Dios, fe ciega en Dios, pero sobre todo una conversión que nos haga partícipes de ese lugar preparado, apartado y ganado por Dios para ti y para mí. Y lo más emocionante es que ese lugar no te cuesta nada. Solamente necesitamos tener fe y conversión a Dios. Yo quiero platicarles algo ya casi para terminar. Hubo un momento en mi vida en que yo odiaba. Yo odiaba feo. Tenía miedo, mucho miedo de la vida. Y tenía un rencor inmenso con Dios. Llegué a odiar a Dios, llegué a decirle: si es cierto que existes, demuéstramelo. Yo que todo lo tenía, cuando le decía: Señor, aquí estoy. Y recordé cuando el padre Flavio decía: a veces nos hacemos religiosos y no nos hacemos en verdad cristianos, católicos. A ese Dios yo llegué a odiar, llegué a decirle, a cuestionarle: ¿existes? ¿Eres amor? Porque a mí me has tratado de la patada, a mí me llevaste hasta la cárcel, Dios. Y sin embargo, me hizo reconocer la inmensidad en Él y para Él. Recuerdo muy bien ese Salmo 141, cuando yo le rezaba, cuando yo le oraba y le decía: ¿cuántos son mis adversarios, Señor? Y si tú puedes, y si tú quieres, haz que salga con vida de la cárcel, porque en ese momento empiezo a creer en ti. En ese momento empiezo a saber que tú eres el Cristo, el Redentor, que tú eres mi Salvador. Y hoy, mis hermanos, a la vuelta de un tiempo, les puedo decir que ese mismo Jesús ha instaurado en mí lo que dice la carta a los Romanos, en el capítulo 7, en el verso 14. El reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Por eso yo estoy cierto y seguro que el reino de Dios vive y es realidad aquí. No necesitamos morirnos, no necesitamos que alguien nos escriba desde el espacio: ¿sabes qué? Acá está el reino de Dios. El reino de Dios, nos decía el Evangelio de Lucas, está aquí. Aquí podemos gozar y aquí podemos vivir de ese reino de Dios. La condición es hacernos como niños. Porque cuando conocí yo a Jesús, cuando empecé a disfrutar de las promesas de su reino, me sucedió lo que dice la lectura del Evangelio de Mateo en el capítulo 13, versos 45 y 46. Mercader que vende todo lo que tiene para poder comprar la perla preciosa. Yo vendí y vencí mis odios, mis rencores, mi adulterio, mi drogadicción y todo lo que me acompañaba. Aquella basura que acompañaba mi vida, todo lo cambié para poder conseguir la perla preciosa, el reino de Dios. Está aquí y es vivo. Y Dios respetó toda mi vida, porque me dijo: si quieres. Yo recuerdo muy bien esa lectura.
Cuando el leproso le dice, Señor, si quieres, puedes limpiarme, puedes sanarme. Y él me dijo, lo quiero, queda limpio. Jesús asiste. Jesús, de esa manera, silenciosa, pero firme, instaura el reino de Dios en mi vida. Bendito sea el Señor por lo que ha hecho en mí. Amén. Ahora quiero invitarles a que, puestos de pie, ya casi vamos a terminar, casi. Quiero invitarles a que, puestos de pie, hagamos un canto a Dios. Quiero que lo escuchen, porque esto, hace un momento que yo escuchaba el canto, tiene mucho de verdad en cada uno de nosotros. Documentos de Puebla. Quiero que escuchemos esto. Amor que abraza a todos los hombres. Amor que privilegia a los pequeños, débiles. Amor que congrega e integra a todos en una fraternidad capaz de abrir la ruta de una nueva historia. Así Jesús, de modo original, propio, incomparable, exige un seguimiento radical que abarca a todo el hombre, a todos los hombres, y envuelve a todo el mundo y a todo el cosmos. Esta radicalidad hace que la conversión sea un proceso nunca acabado, tanto a nivel personal, social, porque si el reino de Dios pasa por realizaciones históricas, no se agota ni se identifica con ellas. El reino de Dios no pasa por historia. El reino de Dios es instauración de ese amor divino de Dios en tu corazón. El reino de Dios
es obra solamente del don del amor de Dios, como aquella parábola de la semilla, como el hombre que echa la semilla en la tierra, duerma o se levante, de día o de noche, el grano brota sin que él sepa cómo. Y lo más hermoso, lo más dulce de la misericordia de Dios en ese lugar reservado para ti y para mí, el reino de Dios ya está aquí, porque no necesita entrar, dice el Evangelio de Lucas, de manera aparatosa, de manera estruendosa. No necesitamos decir, mirad, está aquí, está allá, porque el reino de Dios está ya, hermanos, en el corazón y en la vida.